Viva Cristo Rey, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pues como siempre venimos a seguir con la formación cristiana católica, dando lo mejor de nosotros mismos, aunque a veces uno dice, pues no me apetece, no tengo ganas, tal. Bueno, pues el Señor viene en nuestro auxilio con su gracia santificante para fortalecernos y también decir, oye, pues hoy no me apetece aprender, sí, voy a aprender algo nuevo, seguro, y voy a estar en la escuela de Jesús y de María, que es la escuela de la sabiduría divina, por la que nos llega el conocimiento verdadero de Dios y la salvación al corazón, al cuerpo y al alma. Bueno, pues vamos a comenzar. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Nos dice San Pablo en los Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo cuarto, versículos últimos 5, 6, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Bueno, pues en este curso de la experiencia religiosa, desde la psicología cristiana, desde la espiritualidad cristiana, dando tantos retazos de vida espiritual, de experiencias que nos ayudan también a comprender nuestra actitud religiosa, la estructura de la actitud religiosa, vamos a proseguir en este trabajo haciéndolo sabiendo que el Señor está en todos, a todos los hombres se anuncia la buena nueva del Evangelio, porque en todo reside esa potestad espiritual, esa capax Dei, ser capaces de Dios porque Dios nos ha creado, nos ha redimido, nos ha santificado. Y Dios, que es Padre de todos, ¿no? También nos dice que actúa por medio de todos y está en todos. Y por eso podemos descubrirle, podemos escucharle, podemos consagrarnos a Él. Dios quiere una relación personal contigo, íntima, reservada, maravillosa, trascendente, que te perfecciona, que hace que tu naturaleza humana crezca en estatura, sabiduría y gracia. Bueno, pues vamos a dejarnos, ¿cómo decir?, guiar dócilmente por esta formación que a veces se las trae. Hoy traigo un capítulo que quizás es un poquito más denso de lo habitual, pero bueno, tiene que ser parte también de la estructura, los contenidos de este curso, de estas catequesis o excursus, llámenle como quieran, en donde vamos a ver este apartado B dentro del capítulo tercero, que es la conversión y las resistencias. El otro día estuvimos hablando de los tipos de conversión, que es muy interesante. Os pido también que vayáis a la lista de reproducción, ahí encontraréis todo el itinerario de este curso que estoy realizando sobre la experiencia religiosa. Bueno, aquí vamos a adentrarnos en la experiencia religiosa, resistencia y reestructuración. Vamos a comenzar con una breve introducción. Es digno de notarse que una conversión repentina no resulta casi nunca segura. O sea, cuando uno dice, ay, de repente me levanté una mañana, creo en Jesucristo, creo en la Sagrada Eucaristía, creo... No, se necesita siempre una iniciación cristiana, un catecumenado, un camino para asumir los conceptos de la fe, las verdades de la fe dogmáticas, para ponerlas por obra también moralmente, en el discernimiento del mal espíritu, del buen espíritu, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo y, por supuesto, tener una vida adulta también en cuanto a las obras de fe, las obras de piedad, que son las obras espirituales y corporales, ¿no?, de misericordia. Bueno, solo aparece como plenamente acabada la conversión lenta, es decir, la que aparece, ¿no?, para la Iglesia, para el creyente, para ti, para mí, para cualquiera de nosotros. Cuando te conviertes es como que ya piensas que ya te lo sabes todo, que ya... No, no, la conversión tiene un camino, suele ser lenta y además es plenamente acabada cuando precisamente es lenta. Es decir, Dios es todo para ti, es lo más grande, pero has hecho un camino difícil, complejo, lleno de situaciones encrucijadas, ¿no? Tentaciones, como el que hicieron los apóstoles. Los apóstoles es verdad que tuvieron un curso intensivo, ¿no? Algunos llegan a afirmar que Cristo solo estuvo un año en la tierra con ellos, ¿no?, antes de la pasión, pero la mayoría pues hablan de tres años de vida pública. Entonces, en esos 3 años dieron un curso intensivo para que después, con el Espíritu Santo, asistiéndoles constantemente, dieran fruto, ¿no? Dieran el fruto de toda esa enseñanza, de esa doxa, de esa didaje de Cristo, ¿no? El verbo de Dios humanado entre nosotros.
Pero nosotros igual, no solo necesitamos un año, dos, tres, sino probablemente toda la vida. Es un proceso de formación continua y por lo tanto de conversión continua. La formación es parte de la conversión. Un cristiano que no se forma es un cristiano que se deforma. Un cristiano que no se forma es un cristiano que se deforma. Que no te puedes quedar en un terreno neutral. Yo aquí hasta aquí llego, en la cima, no, veo la cima, pero aquí me quedo. No, no, tienes que estar siempre caminando, ¿no? Bueno, en la fe, en búsqueda de sí misma, intenta encontrar la verdad última, la conversión. Incluso los conversos, dice aquí, que consideran a su fe como inquebrantablemente cierta, no dejan de conquistar esta seguridad mediante el triunfo sobre poderosas resistencias internas. Es decir, dentro de nuestro dinamismo psíquico, volitivo, afectivo, siempre va a haber resistencias internas. Vamos a ver pues, un montón, ¿no? Pero básicamente que son fruto, en parte, por supuesto, de nuestra fragilidad, nuestra condición humana, de nuestra limitación en todos los sentidos y también, por supuesto, de nuestro pecado, que es parte de una limitación, vamos a decir, concursada con nuestra estupidez, con nuestra necedad, ¿no? Caer en el pecado y por lo tanto te debilitas espiritualmente para resistir ¿a quién? A Dios, su santa voluntad, su llamada, su gracia, todo lo que Él te quiere dar y tú no quieres recibir porque no estás preparado, no estás en vela, no estás pensando que el Padre de todos se manifiesta en todos y que tú tienes algo que aportar a todos, porque eres un hijo especial, eres un hijo único del Padre, no unigénito del Padre. Este es un título solo para Cristo, el unigénito del Padre, engendrado por el Padre de la misma naturaleza que el Padre, no Dios de Dios, luz de luz, dice el concilio de Niceno-Constantinopolitano, o sea, el credo, mejor, y, pero nosotros somos hijos adoptivos, como hijos somos únicos. Bueno, pues le ponemos muchas resistencias, pero es evidente esto, ¿vale? La conversión es un proceso paulatino que dura toda la vida y necesitamos formación para la conversión. Tomando el testimonio de Claudel, este libro famoso del personaje este, bueno, guía de nuestro análisis, ¿no? Dice, vamos a citar un largo extracto aquí, donde habla de esta experiencia de conversión y al mismo tiempo de resistencias que le ofuscan, que le turban, que se ponen delante de él y que le impiden seguir caminando quizás, o que son parte del camino, mejor dicho, para seguir caminando. Dice, una dulce emoción, ¿no? Los primeros días de la conversión, una dulce emoción. Así es, ¿no? Pero claro, la conversión es algo más que una emoción, ¿no? El encuentro con Cristo es más que una emoción. En la que se mezclaban sentimientos de espanto, dice, incluso de horror. Y porque te sientes tan pequeño cuando Dios realmente viene a tu vida, actúa en tu vida, te dice algo para ti, exclusivo para ti, personal, pues claro, sientes ese espanto, ¿no? Esa turbación. Mis convicciones filosóficas, dice, se mantenían intactas, como si Dios las hubiera dejado desdeñosamente donde se encontraban y nada hallase en ellas que necesitaba cambiar. La religión católica me seguía pareciendo el mismo tesoro de absurdas anécdotas y sus sacerdotes y fieles me inspiraban como ante la misma aversión rayana en la repugnancia y el odio. Este hombre no tenía sentimientos, vamos a decir, buenos, positivos, acerca del clero, de la jerarquía, de la estructura eclesial. Sin embargo, Dios le había irrumpido, había tocado ya su vida, su existencia, y él decía, bueno, si mis pensamientos siguen siendo los mismos, y además mi aversión a estas estructuras que hay en el mundo y tal, la institución, yo hablo a veces con muchos jóvenes, ¿no? Que tienen ese problema de comprender que la institución es una mediación querida por Dios y que es parte de la vocación divina de su persona, ¿no? Que en el matrimonio, en la vida consagrada, parte de esa vocación está siempre insertada, no parte, toda, completamente toda, está insertada en la Iglesia. Y la Iglesia, por lo tanto, la Iglesia católica es siempre mediación. Cuando uno quiere ir por solo en contacto directo por Dios, ahí está hablando con brujos y con chamanes que además se piensan que son contactos directos cuando son demonios, ¿no? Que son mediadores también, instituciones, vamos a decir, del mal espíritu, diabólicas, que te quieren perder. Bueno, pues este hombre, por un lado, siente la emoción de la conversión, que es dulce, y por otro lado piensa que todavía no ha habido ningún cambio en su forma de pensar y en su forma de sentir hacia las personas de la iglesia, etcétera, ¿no? Sin embargo, Dios ya respetando todo este proceso suyo, fijaros, Dios ya ha aparecido. Es decir, él reconoce que hay una emoción dulce. Y ese sentimiento de espanto se podría decir que es ese temor de Dios. Ese santo temor de Dios ya como que está germinando en el corazón del que convierte su vida, comienza a convertirse su vida, ¿no? A Dios, poco a poco.
Bueno, pues vamos a continuar. En una palabra, el edificio de mis opiniones y de mis conocimientos seguía en pie, dice este hombre, ¿vale? Y no encontraba en él defecto alguno. Lo que ocurría era que yo mismo había salido afuera. Un ser nuevo y formidable se me había revelado con exigencias terribles para un joven y un artista como yo era, y me era imposible conciliarlo con nada de lo que me rodeaba. Es decir, la fe había irrumpido y parece que no había nada donde agarrarse porque, pero todo lo demás ya se sentía afectado. También su vida, en todo lo que él hacía y lo que pensaba, comenzaba ya, iba a sentirse poco a poco afectado, ¿no? Eh, La única comparación que puedo encontrar para expresar tal estado de desconcierto interior es la de un hombre a quien se arrancase súbitamente de su piel y se le transportase a un cuerpo extraño, a un mundo desconocido. Básicamente, o sea, ha irrumpido la fe de tal forma que sin ponerle todavía contenido y expresividad y saber bien cómo se está representando el futuro, todo lo que le va a deparar y cómo van a ser los devenires, el futuro sí, es completamente incierto, sabe que ya ha irrumpido algo que aunque sea desconocido y que es un cuerpo extraño, porque todo lo que le ha rodeado hasta ese momento, sus exigencias, su manera de pensar, las personas que le rodean, su manera de entablar esas relaciones con las otras personas, es decir, todo va a cambiar y sin embargo nada de momento se ha movido, pero ya Dios ha entrado. Por lo tanto, el desconcierto interior ya existe y esa aparente pues lo que dice muy bien, ¿no? O sea, esa piel parece que comienza a mudarse, que está en un cuerpo extraño, que ha hecho un viaje, ¿no? Que han venido los ovnis y la han secuestrado prácticamente para iniciar algo nuevo. Bueno, es que así es la novedad de Dios cuando se trata de Dios altísimo y soberano, Señor de tu tiempo y de tu historia, Señor de mi tiempo y de mi historia, el Señor actúa así, como Señor de tu tiempo y de tu historia. Era verdad, lo que más repugnaba a mis opiniones y mis gustos, y a ello debía conformarme, quisiese o no. Era lo que más le repugnaba, decía, ¿no? No ocurriría cosa tal sin haber ensayado cuanto me era posible para resistir. O sea, él, por un lado, dice, es que sé que está aquí Dios, que hay una experiencia dulcísima, que hay una emoción increíble, que hay un santo temor que me está invitando a reconocerle, a saber que Él es el que es y además me va a empezar a pedir cosas, y me va a despertar en mí ese influjo positivo, vamos a decir, esa dinámica de la gracia, esa fuerza de la gracia santificante de Cristo, va a despertar en mí querer seguirle más, conocerle más, amarle más, ¿no? Sin embargo, él dice a sí mismo, yo voy a resistirme todo lo que pueda porque es que esto me va a tambalear todo, o sea, es que me va a cambiar todo, las relaciones con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con todo, lo que existe a tu alrededor, ¿no? Con mis amigos y sobre todo conmigo mismo. Parece ser que es que yo hasta ahora lo que pensaba ya va a quedar obsoleto y lo que toma posición y lo que toma densidad para ser vigente, para ser algo actual y presente en mi vida, van a ser las cosas de Dios. Bueno, pues le voy a poner esta resistencia todo lo que pueda, ¿no? Está este joven, ¿no? De algún modo, hablando consigo mismo, pero es muy interesante, ¿no? Este diálogo íntimo, personal, porque es muy didáctico y pedagógico con todo lo que vamos a dar en este tema. La resistencia duró 4 años, nada más y nada menos, y creo poder afirmar que peleé digna y lentamente, ¿no? Esto es como cuando un profeta pelea también con el Señor, ¿no? Que le manda algo y dice, no, yo no voy, no, pues iré después, bueno, sí, no, ¿no? O en el propio Evangelio, ¿no? Que el Señor dice, sí, hay algunos que dicen sí, ¿no? Y después no van, ¿no? ¿No? Sin embargo, muchos que dicen no, ese no primero, no, no, no servian, yo no puedo servirte, o no, no cuentes conmigo, o mira a otro, mira para otro lado, ¿por qué a mí? Tal, todo esto, ¿no? Al final desemboca en un final maravilloso, ¿no? No en un final triste, sino en un final feliz, que será el de que yo me entrego a ti, Señor, quiero ir a donde tú vayas, iré con tu palabra, con tus redes, con tu barca, ¿no? Con tus jornaleros, ya dejo yo mis redes, dejo mi barca y dejo a los jornaleros y dejo a mi padre, ¿no? Porque tengo que irme con las cosas de Dios, ¿no? Aquí también recordamos ese episodio tan precioso, ¿no? Donde Cristo, niño, adolescente, le dice a la Virgen María, a San José, ¿no? ¿No sabíais que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Bueno, pues esta experiencia de algún modo la tiene todo cristiano que se encuentra realmente con Cristo, con Dios, en la persona de Cristo.
y te va a comenzar a pedir, ¿no? De algún modo, a exigir cosas que hasta ahora ni siquiera te planteabas, ¿no? Por la cabeza, ni se te pasaban. Pues esta es la conversión y ahí comienza la acción del Espíritu Santo a hacerte crecer en fe, ¿no? Bueno, pues yo peleé dignamente, dice, no omití nada, utilicé todos los medios, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pelearte con Dios, ¿no? Vas a ser derrotado, claramente. Y esto lo peor de todo es que el hereje, el cismático y el apóstol actual, ¿no? Que son muchos los que critican al Papa, a la Iglesia y tal, están todos aquí, ¿eh? Se están peleando con Dios. Están pensando que los medios de combate que están usando contra Dios les van bien. Como que están venciendo la batalla a Dios, que es Señor del tiempo y de la historia y Señor de la Iglesia, ¿no? Y se piensan que con sus falsas denuncias, con su difamación, con sus calumnias, están consiguiendo algo, ¿no? Cuando eso se va a revertir todo contra ellos, ¿no? Vamos, como la tizona, les va a cortar la cabeza, va a ser un boomerang, ¿no? Porque cualquier no existe, ¿no? De algún modo la posibilidad de atentar contra Dios, de hacerle daño. Y bueno, debiendo abandonar una tras otra, dice aquí, de algún modo se somete a Dios, ¿no? Comienza a ser dócil, pero dócil entre comillas, es decir, por obligación, de algún modo moral ya, espiritual, dice, es tan evidente y tan palpable que Dios me ama, que Dios existe, que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me acompaña, que Dios me da una vocación concreta para servir a los hermanos. Es tan evidente la evidencia de la fe, dice Santo Tomás, es mayor que el conocimiento empírico o que la certeza misma de las cosas o que la mera opinión, ¿no? Muchísimo más claro está. Bueno, pues más que esta evidencia de fe es tan abrumadora que poco a poco esas armas que yo ahora uso con mi sola razón, con mi orgullo, con mi, no sé, con mis luchas, ¿no? Internas, con mi soberbia, con mi amor propio, con mi falta de humildad, todo esto, ¿no? Lo uso como una resistencia para ir, ¿no? Para ir contra Dios. Y al final lo que estoy haciendo es eso, entrar yo en crisis porque voy, una a una, dice, voy perdiendo todas las armas, ¿no? Que se revelaban inútiles, ¿no? Es buenísimo. Entonces, todas las armas que yo iba sacando contra Dios, ¿no? Como un gigante Goliat, no me valían de nada. Llega el nuevo David, que es Cristo, y me tira 3 ondas ahí de piedra y me las deja bien clavadas en la sien y yo me derrumbo por tierra porque ese hombre viejo tiene que morir. Ese hombre viejo, ese Goliat que llevamos dentro, lleno de orgullo y de soberbia, supina, terrible, ese cabezón con una gran pistola, ¿no? Con un gran arco lleno de puntas de plástico. Bueno, pues al final tiene que morir. Y así es como Dios en su pedagogía y en su amor infinito nos va atrayendo, ¿no? Con lazos de amor para una verdadera existencia en Él, una existencia verdaderamente personal, dice la Iglesia, una existencia verdaderamente personal, porque hay existencias humanas que no son personales en cuanto que personalmente no se dejan atrapar por el gran misterio de la vida, por la sacralidad de la vida, por la relación personal con Dios, que te la ofrece durante toda tu vida. Y esto es un gran drama, es el gran trauma y el gran drama de todo hombre que viene a este mundo y que camina en la existencia sin vivir una existencia verdaderamente personal. Bueno, gracias a Dios el Señor tiene pedagogía, tiene paciencia y una y otra vez insiste y persiste en alcanzarnos con su amor infinito. Bueno, nada prueba mejor que esta larga cita, hasta aquí la cita del libro, la reestructuración que sufre la personalidad por el hecho de la conversión religiosa. Es algo que te traspasa los límites de lo que tú podías concebir, ¿no? O de pensar que algo te puede afectar tanto, ¿no? Pues Dios es lo que más te afecta, porque también es el mayor afecto, es el que tiene Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. El gran primer mandamiento de la Torá, de la ley divina. Bueno, al justificar la existencia misma, le es esencial a la religión encontrarse en el centro del sujeto y, sin embargo, para el joven Claudel, recién convertido, el sello de la religión no es total, sino en apariencia. Es decir, por un lado, está claro que te va a encontrar, la religión ya es algo que para ti no es abstracto, está dentro de ti, está en lo más profundo de ti, en el centro de tu personalidad, ¿no? De tu ser personal, allí está ya este ámbito de la religión, que significa religare, ¿no? Religere y religare, o sea, mi libertad que elige a Dios y religare, que es, ¿no? Que Dios me ha elegido, es decir, que yo soy criatura de Dios, ¿no? Estoy ligado a, religado a, ¿no? El sello de la religión no es total sino en apariencia. ¿Por qué? Porque está empezando, son los inicios de la conversión. Todo lo que constituye la estructura de base de su personalidad, su conducta moral, sus convicciones filosóficas, sus juicios espontáneos de valor, sus solidaridades humanas, le resulta ajeno.
O sea, básicamente todavía no sabe cómo incardinar en todo lo que él ha vivido hasta ese momento, hasta el momento que te encuentras con Cristo, con Dios hecho carne en tu vida, en tu tiempo, en tu espacio, en tu historia, en tu persona, dentro de ti como templo del Espíritu Santo que eres. El Espíritu Santo te revela a Cristo y quiere que le conozcas cada vez más. Bueno, pues todo le resulta ajeno. Y es que esto no coincide con mi manera de pensar hasta ahora, los juicios que tenía, la manera de solidarizarme con unos o con otros, ¿no? Los particularismos, los personalismos, los egoísmos, los intereses espurios, ¿no? Que manejo con las relaciones con las personas. La conducta moral mía iba por otros derroteros, no tiene nada que ver. No guardaba, no sé, la castidad, no guardaba cuidarme de la vanidad, de la gula, ¿no? De la ira, de la soberbia, ¿no? Es decir, es otra, ¿no? Y las convicciones filosóficas eran otras, eran probablemente abstractas, ¿no? Tantas de ellas incoherentes, extrañas, ¿no? Complejas, eh, deformadas, ¿no? Y ahora, sin embargo, pues es algo que él considera que algo ha pasado, que todo lo anterior ya le resulta ajeno a esta nueva experiencia que está iniciándose. Dice, arrancado de sí mismo, desdoblado en su personalidad, siente la llamada de Dios. ¡Wow! ¿No? Y no es un sentimiento más, sino estamos hablando de algo, todo lo que es religioso es como que tiene una hondura y es una captación completa de la persona humana. Es un sentido holístico, ¿no? Un sentido que te abraza por completo todas tus raíces y tus potencialidades, todo lo que es tu cuerpo y tu alma, ¿no? A la vez como una realidad conmovedora y como una violencia pavorosa, ¿no? Con una violencia pavorosa. La conversión no llegará a ser efectiva sino en el momento en que su personalidad se haya organizado nuevamente. O sea, esto es clave. Tu personalidad se tiene que organizar nuevamente. Si tú sigues pensando igual, sintiendo igual, haciendo las mismas cosas que antes, tal, o peor, te vas a hacer otras todavía peores, bueno, pues eso es que todavía no estás convertido. Claramente, ¿no? Porque no hay efecto en tu afecto, ¿no? A la Santísima Trinidad, en este caso, a Dios que se te revela en la persona de Cristo y que te da el Espíritu Santo para que camines en el bien, en la justicia, en santidad, en fidelidad, por los caminos de Dios y no por los caminos de este mundo, ¿no? Bueno, pues la personalidad tiene que organizarse nuevamente y a partir de esta intencionalidad también nueva. Es decir, con la intención nueva, ya no valen las intencionalidades anteriores, ¿no? Yo quiero llegar a este sitio de tal forma, con estos medios, y esta es mi intención, tal, y así es como yo conseguía, no sé, X trabajo, X éxito deportivo, X lo que sea, ¿no? X relación afectiva, tal. No, no, ahora las mediaciones, está tamizado, la intencionalidad también es nueva para que esa personalidad se reestructure. Y por eso necesitamos ser evangelizados. Necesitamos que otro nos predique el Evangelio, que nos anuncie a Cristo resucitado para ver realmente cómo está impactando en nuestra alma, nuestra psique, en todo nuestro ser, el Evangelio, la buena nueva, y saber así si estamos caminando como cristianos adultos desde una intencionalidad nueva, que al final la gran intencionalidad es esta. Estar convertido a Dios significa querer darle gloria en tu propia vida. Glorificad a Dios con vuestras vidas. Bueno, pues hasta aquí una introducción breve de este proceso, ¿no? De experiencia religiosa, resistencia y reestructuración. Se ha hablado de esto, ¿no? Hay una experiencia religiosa, hay unas resistencias y se tiene que reestructurar todo de nuevo con una intencionalidad nueva, que son todo fruto también y regalo, por supuesto, del Señor. Y ahí sí que es una, vamos a decir, una experiencia universal. Todo hombre se encuentra con este itinerario, con estos dinamismos y con estas situaciones cuando se trata del encuentro con Dios, una verdadera religión, una verdadera experiencia religiosa. Incubación, pasamos a este punto, vamos a dar un poco de incubación, después creencias patológicas y fe religiosa, y por último la resistencia contra la conversión. Este es el más interesante, ¿vale? En esta incubación vamos a pasar desproporción, ¿no? La desproporción, dice aquí los autores, es tan grande que existe entre las certidumbres anteriores y la adhesión nueva, es una desproporción tan sideral, ¿no? Esto es como si uno de la iglesia satánica, ¿no? Pues se convierte en Medjugorje o en Fátima o en Lourdes, ¿no? En una peregrinación. Bueno, pues es que es así, o sea, de la noche, ¿no? Al día, de la oscuridad a las tinieblas, de las tinieblas a la luz, ¿no? De la mentira más putrefacta a la verdad más plena y maravillosa. Pues es así. Y la adhesión es nueva. También, por supuesto, antes estabas adhiriendo siempre a ídolos, ideologías e ídolos hemos visto que son sinónimos en este mundo de la experiencia religiosa y que está esa falsedad o esa amenaza constante de hacer de la experiencia religiosa una ideología y un ídolo.
que es lo que hacen los sedevacantes, los falsos tradicionalistas, todos los que critican hoy a la jerarquía, a la iglesia, etcétera, no han comprendido, ¿no? Que están haciendo de su ideología religiosa, están haciendo su experiencia religiosa falsa, herética, pasmosamente y telúricamente diabólica, porque les saca a ellos, ¿no? Ellos están autorreferenciándose constantemente en la experiencia religiosa que ellos consideran, pero ahí no está la verdadera experiencia religiosa, que es una adhesión nueva en obediencia, en humildad y en conocimiento mutuo dentro de la vida de la iglesia, nunca fuera. Nunca fuera de la iglesia, nunca fuera de los mandamientos de la iglesia, nunca fuera de la obediencia a los superiores, nunca fuera de la actitud de la humildad básica que uno tiene que tener para crecer, ¿no? Bueno, pues nos impide interpretar semejante conversión, esta desproporción, ¿vale? Hemos dicho, entre las certidumbres que uno tenía, ¿no? Yo tenía ciertas certidumbres, pues ahora la adhesión nueva que va a ser en Dios, en Cristo Jesús. Y dice semejante conversión a la manera de James como la irrupción de tendencias subliminales al nivel de yo. Es decir, aquí como que entran ya estas tendencias no subliminales al nivel de yo, ¿vale? Nos impide interpretar semejante conversión. Es decir, ¿por qué? Porque no sabes todavía a este sujeto, a esta persona, cómo realmente está funcionando, cuáles son sus mecanismos internos, qué está pensando, qué está sintiendo y qué va a hacer. Lo que sí sabes es que tiene una experiencia brutal de Dios, como si hubiera habido un Big Bang en su interior, pero todavía no se han recolocado todos los elementos de ese universo en expansión relativa o absoluta que está dentro de él y que tiene que recolocarlo aquí en el Espíritu Santo de Dios en el concurso de esta libertad, ¿no? De esta libertad, de este yo que quiere seguirle, ¿no? Pero esa irrupción de esas tendencias subliminales al nivel del yo aún no las conocemos, por lo tanto es muy difícil interpretar y decir, ya se ha convertido, ¿no? Pues no sé, ha tenido el don de lágrimas, ha realizado una confesión después de muchos años y parece ya que está más pacificado su espíritu, más tal. No, para, poco a poco y tranquilo, ¿no? Porque ahí comienzas el camino, ¿no? O comienzas a mirar hacia arriba, estando en un pozo muy sumergido, y al menos ya comienzas a ver la luz, pero sigues en el pozo, no estás fuera caminando libremente, no en la libertad de los hijos de Dios, pero ya has comenzado, te has encontrado con Dios y sabes que Él te está protegiendo, te está liberando del malo, te está comenzando a proteger y te va a educar, vas a ser discípulo de Cristo, ¿no? Entonces, en ese nivel del yo, como todavía esas tendencias no se manifiestan, no se sabe muy bien si esa persona se ha convertido o no, ¿no? Sin duda, en casos de conversión súbita, recuerdos y sentimientos religiosos no conscientemente percibidos habitaban ya en el sujeto, pero ¿cómo explicar la nueva luz? Por un fenómeno de automatismo religioso, una incubación subconsciente prolongada. Aquí está hablando básicamente, es como que parece que la incubación, ¿no? Como si todo estuviera preparado ya no dentro de ti para que llegue ese momento, pero parece que no. Es como, por un lado, es claro que San Pablo, ¿no? Antes de siendo Saulo, tenía una preparación en su interior en cuanto a Dios, en cuanto a quién era Dios, pero es que al final todo se le trastoca para convertirse en Pablo, ¿no? Hay una nueva luz. Y la fe cristiana, la fe católica es esa luz. Y esa fe católica viene con un corpus, ¿no? Con un corpus dogmático, es decir, viene con un credo. El credo apostólico van a ser como todas las vías, los artículos de la fe cristiana, donde esa nueva luz te va a ir iluminando en este nuevo camino, ¿no? Y ahí no parece que sea una incubación, sino más bien es una irrupción, es algo que Dios ha dado, ¿no? James se refiere a casos patológicos donde los recuerdos inmersos en el subconsciente aparecen como fuente de las perturbaciones aparentes, ¿no? Como diciendo, esto que me está pasando ahora, esta conversión es tan fuerte, este encuentro con Dios vivo, no sé, en la Eucaristía, allí donde he estado, en esta peregrinación tal, ha sido tan fuerte que me siento perturbado y tengo que aludir, ¿no? O intentar recordar momentos pasados. No, y esto a la luz de la psicología clínica, ¿no? Debemos oponer radicalmente estos dos casos de desdoblamiento de la personalidad. Es decir, no se trata, lo que hemos dicho antes, que la personalidad encuentre como algo ajeno, ¿no? Este desdoblamiento de la personalidad, porque Dios te llama, ¿y dónde te llama? En una personalidad vieja, te está llamando desde teniendo una personalidad aún vieja que está jugando con su manera de entender la moral, con su manera de entender los juicios, con su manera de entender la filosofía de la vida, la cosmovisión, con su manera de entender las relaciones con los demás, ¿no? Y sin embargo, no es un tema de perturbación, de recuerdos, de psicología clínica, ¿no? De tener una patología tal, no. Simplemente está diciéndote que esa personalidad aún no está
configurándose en este nuevo camino, en esta nueva luz que está abriendo, ¿no?, el horizonte a sendas nuevas de conocimiento, de praxis, de acción y por lo tanto también de obras, ¿no?, de devoción y de acción constante en el Espíritu del Señor. La personalidad, por lo tanto, del enfermo, ¿vale?, no es un proceso así de incubación, ¿no?, se encuentra en tensión entre el sujeto consciente, esto si uno estuviera enfermo, estamos hablando de verdad de una patología seria tal, pues hay una tensión entre el sujeto consciente y las ideas y los comportamientos extraños, ¿vale? Y esto se le impone, ¿no? De manera que no encuentra ningún medio a referirlos a criterios normales de la experiencia y de la razón. Pero por el contrario, en la conversión no tiene nada que ver con estos procesos que suceden en el mundo de la enfermedad mental, ¿vale? Porque te digo, muchos dirán esto, ¿eh? Muchos cuando un joven se convierte al Señor o quiere hacer cosas por Cristo, quiere lanzarse a la aventura, ir a las misiones, ¿no? Yo me fui con 20 años a una misión ahí al Salvador perdido y dice, bueno, ¿no? Está como las maracas de Machín. Pues no, está enamorado de Cristo, quiere darlo todo por Cristo y ir donde el Señor le inspira, con gente buena, por supuesto, y siempre en comunidad, en la vida de la iglesia, con grupos de oración, etcétera, misioneros y tal, ¿no? Órdenes religiosas, etcétera. Bueno, pero la conversión no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque no es extraño a la experiencia ni a la razón, sino que es algo que hay ese criterio normal de para conjuntar lo que te está pasando, tú vas a poder constantemente referirlo a tu misma personalidad. Es decir, no has perdido nada de lo que tú ya eres y de lo que has hecho, sino que ahora el Señor te va a abrir unas puertas para comenzar a hacer cosas nuevas en su nombre, con su fuerza, con su bendición, con su bendición. Por el contrario, por lo tanto, en la conversión, el conflicto que divide la personalidad, este desdoblamiento, como decimos, es aquel que opone la verdad religiosa a la que el sujeto da su consentimiento y todo aquello que surge de las capas afectivas de la personalidad. Es decir, los hábitos anteriores que tenía este sujeto en su personalidad están ahí, siguen ahí, pero ya están como en un segundo plano porque ahora el consentimiento a Cristo, es decir, a la verdad que yo he encontrado, Cristo me está dando la mano, me está rescatando de estas aguas del pecado, por ejemplo, y yo estoy viendo que esta verdad religiosa, aunque ahora todavía no estoy caminando, pero ya estoy descubriendo que la puerta se abre completamente, la puerta de la salvación. Cristo es la puerta, ¿no? Nos dice él, yo soy la puerta. Bueno, pues es como esta puerta que se abre y esas armas o esas resistencias serán precisamente todas esas capas afectivas, heridas, experiencias, razonamientos que yo tengo, ¿no? Miedos, todo, obsesiones, taras de cualquier tipo que me van a seguir acompañando. Es decir, Dios no te quita nada de tu personalidad, ni de lo que tú has sido, ni hasta ese día. Y todo el contrario, pero sí se ve claramente como la dicotomía, una bifurcación, ¿no? Una bipolaridad, ¿no? Pero sana, santa, que es este desdoblamiento. Yo me he convertido, quiere decir que se me divide la personalidad. Esta persona que ahora me rescata, me perdona, me protege, me acompaña y me invita a seguirle con promesas y con una finalidad y una intencionalidad muy distinta a las que yo con las que yo antes me movía, ¿no? Promesas de este mundo, intencionalidades solo para este mundo, solo mirando este mundo tan pequeñito, ¿no? Mi espacio, mi parcela, mi terruño, pues ahora eso se cae. Ese castillo de naipes, esa torre de Babel o esas mansiones absurdas del mal espíritu de Satanás se caen. Porque ante Cristo todo esto se destruye. Ese hombre viejo tiene que morir. Entonces aquí comienza, pero el Señor, como digo, esas capas siguen ahí. Ahora comienza el proceso donde esas capas afectivas de la personalidad tendrán que comenzar a morir para comenzar verdaderamente a ser discípulo. Imaginaros la cantidad de correcciones y enseñanzas que Cristo hizo a los apóstoles de día y de noche, a todas horas. Cada vez que hablaban con él, que le miraban, que le preguntaban, que él les respondía, era un rompecabezas, les rompía la cabeza. Les hacía esa metanoia con su palabra, con su fuerza, con su ejemplo, para que esas capas afectivas distorsionadas, mal aprendidas, como decir, erróneas, influenciadas por Satanás, por el demonio, pues se fueran purificando, se fueran apartando, fueran disminuyendo para que fuese Cristo el que crecía en ellos, ¿no? Bueno, pues esto sucede, ¿no? En ese sentido sí que hay una incubación que nada tiene que ver, como digo, con el tema de la enfermedad mental y la doble, vamos a decir, ¿no? La esquizofrenia, etcétera, ¿no? Creencias patológicas y fe religiosa. Ojo, pues también aquí ponemos también estas diferencias
porque conviene y porque ayudan, y también te ayudan incluso a ti en el apostolado que hagas en tu iglesia, en tu parroquia, en tu movimiento, que pueda haber personas que también tienen estos dinamismos internos a los que hay que ayudar o ponerles, decir, oye, pues esto necesitas crear una ayuda terapéutica en este aspecto o en este otro, porque mira lo que estás pensando aquí, o el modo que tienes de este mecanismo de defensa constante en este otro punto, el riesgo que estás asumiendo cuando decides ir contra la comunidad o en contra de ella. Entonces es todo un dilema, ¿no? De algún modo, y es una formación que también sirve, como digo, para ti y para los demás. Es una formación eclesial, ¿no? Al fin y al cabo siempre se trata de que Dios cuando piensa en ti está pensando también en los demás. Bueno, pues seguimos. Creencias patológicas y fe religiosa. Aquí vamos a una breve comparación entre la conversión y las creencias aberrantes a la luz sobre la diferencia radical que separa ambos fenómenos. No es que sea una comparación muy de al uso, pero verdad que dicen muchos que Freud no es un pervertido en todos los sentidos y tal, y le ponen a parir y tal, pero a nivel de realmente tiene muchísimas luces que sigue usando la psicología actual y lo va a ser siempre, porque realmente acertó en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, aquí se trata de esto, ¿no? Explicar, dice, la anatomía femenina a través del tema del fetichismo, ¿no? Es decir, que el sujeto fetichista pues rehúsa en su imaginario inconsciente reconocer que la mujer está desprovista, tal. Es decir, es algo que él rechaza en su imaginario inconsciente, ¿no? Él se imagina algo. Entonces ahí sí que hay una patología. Estás inventándote la realidad dentro de tu mente, ¿no? Estás perturbado, ¿no? En todos los sentidos, estás perturbando con ello también la actitud del niño después de haber adquirido conocimiento de la anatomía, tal, de la ausencia de falus, ¿no? Tal. Entonces conserva la creencia en el falus femenino. Esto es vamos a decir, la investigación, ¿no? Del psicoanálisis tal, que realiza este hombre sin ningún tipo de prueba empírica al respecto, pero es como muestra o como demostración de lo que puede ser la diferencia entre una patología, ¿no? Y propiamente lo que es la fe, ¿no? Algo que tampoco ves, ¿no? Así con los ojos de carne al principio, pero después lo ves de muchos modos. Como hemos dicho, la evidencia de la fe existe y en ningún momento contraría la realidad. Muy al contrario, te la hace ver mejor directamente, de forma sublimada, de forma maravillosa, de forma perfecta, ¿no? Bueno, pues Freud dice que adopta frente a esta creencia una actitud dividida. O sea, el que tiene una enfermedad patológica adopta una actitud dividida, que significa pues que emerge de lo subliminal, de las cosas que haya podido vivir, de lo que él quiere pensar que es la realidad, ¿no? Esto viene muy bien ahora a colación con la falsa ideología, ¿no? Del género esta, ¿no? Que te hace vivir lo que tú quieras, ¿no? Yo me autopercibo gato con panza, yo me autopercibo caballo desbocado, yo me autopercibo ballena. Pues te disfrazas y te pones unas aletas aquí y vas por la calle así pensando que tal. Bueno, pues ahí tienes una patología grave en ¿no? En todo lo que tú es tu ser, porque no coincide jamás, ¿no? La realidad con tu creencia, ¿no? Y además que no es que solo la dejes en el terreno de lo inconsciente, de lo patológico, vamos a decir, que lo quieres ocultar, sino que encima lo expones públicamente y quieres que los demás te aprueben tu locura, ¿no? Bueno, esto denunciando, por lo tanto, la realidad conocida. El sujeto, ¿no? Las cuales el sujeto no deja de adherirse denunciando la realidad conocida. ¿Vale? Entonces, estas creencias son patológicas porque, no, hemos dicho, son contrarias a la realidad. La realidad siempre desmiente al ser patológico, ¿no? Este análisis de los procesos subyacentes en el fetichismo muestra cuán grande es la diferencia de estructura en comparación con la fe religiosa, porque una cierta analogía existe de desdoblamiento de la personalidad, lo que hemos estado explicando antes, desdoblamiento de la personalidad en cuanto a los valores, los juicios, las costumbres, el modo de la cosmovisión de la vida, etcétera. Hay un desdoblamiento entre un antes y un después de encontrarte con Cristo, ¿no? Porque el encuentro de Cristo es único en su género, único en su género, ¿no? Y puede inducir a error, por lo tanto, este desdoblamiento del que hablamos, a un observador superficial. Pero en realidad la transposición pura y simple de los esquemas heredados de la patología a los casos de la conversión religiosa no hacen más que oscurecer los fenómenos. Es decir, no tiene nada que ver. O sea, no se puede traspasar, ¿no? Mira, que es que no existe eso porque te lo estás inventando en la realidad al factor de lo religioso, en donde todo el mundo de lo invisible, lo espiritual, ¿no? No puedes meterlo en tu cápsula, ¿no? En tu mentalidad, vamos a decir, agnóstica o cínica, o cómo decir, o farisea o materialista.
o nihilista, en donde como Dios a mí no me cabe ni me entra por ningún lado y tal, no sé qué, yo me autorregulo y me autoafirmo de forma referencial y considero que los que tienen fe, los que tienen la experiencia de fe religiosa, tienen una patología. Simplemente llaman Dios o viven de Dios a algo que lo tienen en su mente, pero que no se constata con la realidad, ¿no? Aquí viene un poco los autores a decir, no, nada que ver, porque la experiencia religiosa es todo lo contrario, armoniza todas las potencialidades humanas, las coloca, las ordena, las perfecciona, las sublima, ¿cómo decir? Y te identifica personalmente en todo lo que tú eras antes, ahora también, es decir, sigue siendo tú, sigue siendo el mismo yo, la misma historia, pero con otros patrones, con una luz nueva, con unos caminos nuevos de discípulo ya del Señor, etcétera, ¿no? Pero que no te separan jamás de la realidad y mucho menos se inventan la realidad. De hecho, todas las obras de misericordia de la Santa Madre Iglesia son pura realidad. Tanto las espirituales como las corporales son realidad pura. Las invisibles espirituales no las vemos con los ojos de la carne, pero son las que más actúan y las que más fuerza tienen dentro de nuestro interior, y lo vemos con la fe, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, pues a la inversa en las creencias mórbidas que hemos visto en este tema del fetichismo, por decir algo, ¿no? La verdad descubierta en la conversión se impone a toda la persona como una realidad verdadera. En lugar de conservarla de una manera marginal, como una creencia ciega, se la interroga y se la deja a su vez de interrogar. Disculpen aquí por la errata de esto, pero bueno, es decir, no es una cosa marginal, ¿vale? Si hay duda, es que la verdad que acaba de hacer irrupción obliga a revisar las certidumbres anteriores. Esta es la experiencia religiosa. Te obliga a revisar las certidumbres anteriores, pero esto no significa que no sea real, que no haya realidad en este nuevo camino, en esta propuesta que la experiencia religiosa, es decir, que Dios personalmente te está incidiendo, te está quemando por dentro, ¿no? Te está reanimando y te está reestructurando por dentro. Bueno, pues en las creencias patológicas, sin embargo, por el contrario, el sujeto duda de su novedad. Novedad, es decir, no es una realidad, es una novedad que se inventa, no es verdad. ¿Eh? No verdad, habría que decir, pero se niega inconscientemente a plantearla como problema. O sea, de forma inconsciente él no quiere plantearla como problema porque está obsesionado, es una patología. Es decir, está constantemente viendo la realidad según una enfermedad, según una desviación de su mente, ¿no? Y por lo tanto ahí encontrar la verdad, ¿no? Y ayudar a esa persona a encontrar la verdad de las cosas es el primer paso. Ahí se necesita una terapia, ¿no? Y un discurso interno, ¿no? Y una logoterapia de todo lo que tú quieras para que la persona al final capte por fin que eso que tiene el inconsciente y que no quiere plantearlo como problema, lo tiene que hacer consciente para que se revele ese problema y él sea capaz después de decir, bueno, reconociendo el problema es cuando puedo comenzar a trabajar, ¿no? Disculpen, para ir pues ganando terreno a esta patología, ¿no? La anunciación del ángel a María, Lucas 1, 26, 38, traigo aquí a colación este ejemplo simplemente con el tema de lo que es la irrupción, ¿no? Cristo irrumpe, el ángel del Señor, María se turba, ¿no? ¿Cómo será esto que no conozco varón, ¿no? ¿Cómo será esto? Pero en esa turbación ella y en ese santo temor, en ese pavor y temblor, llena de gracia, la llena de gracia, tiene esta experiencia precisamente al ser religiosa y verdadera, ¿no? Que de algún modo es un mal ejemplo en cuanto que las certidumbres anteriores en la Virgen María ya estaban de algún modo preanunciando que el Mesías iba a venir a Israel, que iba a venir al pueblo elegido, que iba a nacer de una virgen, ¿no? Etcétera. Bueno, ella podía tener todo ese conocimiento y todo ese deseo ya en su corazón inmaculado y de hecho lo tendría seguro. Pero nos referimos a que la certidumbre como tal del plan de Dios, todo ese plan se iba a ir dibujando y diseñando en la medida que ella iba a ir participando y concursando, ¿no? Entonces, después de esa irrupción divina siempre sucede esto. El temor, el espavento, un poco como decir, te remueve el Señor, te rompe los esquemas y te saca de tu zona de confort, ¿no? Para ponerte a su servicio, ¿no? Aquí está, aquí eche, ¿no? La esclava del Señor. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y ese gesto de María, pues ya hace que se abra a todos estos horizontes de conocimiento siempre nuevos y que las certidumbres anteriores que podía tener en otros aspectos, en otros ámbitos de su vida real también,
pues ahora esa realidad toma una densidad y una forma divina, porque es Dios el que la está llamando y es Dios el que le va a dar a su hijo y es Dios el que le ha pedido permiso a ella como criatura para que esto suceda en la historia, para que se haga realidad, para que se haga carne, carne de su carne, hueso de sus huesos. Bueno, en estas entrañas, en este ejemplo, ¿no?, maternal del corazón inmaculado de María, se ve que no existe la posibilidad de patología alguna, porque la fe religiosa siempre te lleva a la realidad, a lo que sucede, incluso lo más espiritual o lo más profético, que más que el cumplimiento del misterio de la encarnación no existe en la historia humana. O sea, que Dios se ha hecho hombre a través de una criatura, de la Virgen María, ¿no? Y que además viene al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, no hay concurso de varón, por eso ella también está turbada. No conozco varón, ¿cómo va a ser? Bueno, no, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, ¿no? Te llamarás Jesús, le pondrás hijo, será grande, tal. Es impresionante, ¿no? Bueno, no es una novedad, por lo tanto, el Evangelio, la realidad de la fe religiosa, no es una novedad jamás inventada, jamás se esconde en el inconsciente, jamás es un problema, sino que es una aventura, es una salvación, es una buena nueva, se hace consciente, se hace realidad, se hace carne. En la conversión, por lo tanto, la relación entre la conciencia y la creencia, por lo tanto, es inversa de la que presentan los casos patológicos o el caso de incubación. Solamente el concepto psicológico de resistencia permite explicar el desdoblamiento de la personalidad que acompaña a la conversión en sus comienzos. Es decir, la resistencia es algo que se va a usar básicamente como para hablar de esta experiencia religiosa, de lo que un hombre libre y consciente es capaz de decir sí, no, o hasta aquí o hasta allá, es decir, de negociar, de pelearse, de estar en la relación con Dios y hacerlo de forma adulta y de forma, vamos a decir, libre, ¿vale? Entonces no hay ni patología ni incubación, ¿no? Donde uno alude a un subconsciente que no conoce, ancestral, o a unas cosas allí en el pasado que estaban escondidas y ahora vinieron a flote y han hecho que esta actitud sea tan extraña, ¿no? Que esta persona comienza a hacer cosas nuevas, tal. No, no. Estamos hablando de experiencia religiosa. Que Dios se irrumpe, que Dios te cambia los esquemas, que te saca de tu zona de confort, que te pide una respuesta libre y consciente, y que también tienes un montón de resistencias dentro de ti que están originando también ese desdoblamiento de la personalidad, pero que de forma racional, de forma consciente y racional, tú la estás viendo esa diferencia. Estás calibrando el ejemplo del joven anterior, ¿no? Que veía por un lado la emoción dulce y por otro lado todos los problemas que sigue teniendo y la aversión que sigue teniendo, no sé, a la institución o a la iglesia como el clero, tal. Y sin embargo ahí esas resistencias están ahí. Bueno, pues todo eso es con lo que tiene que combatir y no tiene nada que ver ni con lo patológico ni con el fenómeno de la incubación que antes estuvimos hablando, ¿no? Sino que esto es lo que acompaña a la personalidad, ¿no? O a la conversión en sus comienzos, siempre en los inicios. Vamos a pasar al segundo aspecto también, la resistencia contra la conversión. Disculpen, al tercer aspecto, ¿vale? Hemos estado dando hasta ahora creencias patológicas y fe religiosa, incubación, ¿vale? Y ahora vamos a dar la resistencia contra la conversión. Interesantísimo, fantástico, fundamental. Vamos a por ello. La experiencia clínica ha permitido a Freud, a otros también, articular el concepto de resistencia, en ese sentido, a este que le tachan de pervertido, cocainómano, no sé, judío, tal, lo que tú quieras y más, pero estamos hablando a nivel profesional, ¿no? De personas que han sabido estudiar y analizar también todos los fenómenos dentro de la psique, los mecanismos, los dinamismos, y que la Iglesia simplemente reconoce como ciencia, una ciencia humana que es digna, por lo tanto, de ser escuchada y atendida, ¿no? Pero siempre en una medida cautelar, siempre con unas distancias infinitas respecto del dogma y del credo apostólico y de los artículos de la fe, pero que nos vienen muy bien. Y por lo tanto, el concepto de resistencia es algo que se puede usar y utilizar, ¿no? Aunque sabemos que viene de las fuentes freudianas, ¿eh? Convencido de que solamente una completa verdad sobre sí mismo puede liberar al hombre de sus conflictos psicológicos. Fijaros, ya solo con esto es más cristiano que muchos, ¿no? Él sabe que hay una completa verdad y que esta completa verdad sobre sí mismo es la que te puede liberar, ¿no? O sea, la verdad os hará libres, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pasa, él lo dice como alguien que no es cristiano, que alguien que está ahí, que simplemente intenta analizar, pero él sabe que los conflictos psicológicos que sufre un alma solo pueden ser liberados de forma completa, ¿no? Por la verdad, o sea, la verdad, ¿no? Que hunde sus raíces en la libertad del hombre, nos dice Veritatis Splendor,
pues tiende siempre a esa comunión verdadera, ¿no? Con Dios, contigo mismo y con los demás. Pero para llegar a esa unidad, ¿no? A ese Dios, Padre de todos, que actúa en todos, bueno, pues este Padre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser liberados de forma completa. Impresionante, ¿no? La intuición de Freud en este aspecto. Y no proponía a sus enfermos más que una sola regla: decir libremente todo lo que se presenta al espíritu. Porque dice, claro, a ver, ¿por dónde empiezo? En un cajón desastre, ¿no? En una caja de Pandora posible, o en un, no sé, en un posible terrorista aquí que tengo delante de mí en terapia, que no sé qué es lo que pretende hacer. Igual quiere, ¿no?, cargarse a todos los sistemas actuales del mundo, que yo a veces me pasa eso por la cabeza también. Bueno, pues di libremente todo lo que se te presenta al espíritu, ¿no? Como una regla para iniciar el proceso terapéutico. Pero ojo, al mismo tiempo, notó que las dudas, los silencios, las desviaciones, los reconocimientos velados solían perturbar el discurso de sus analizados, precisamente en los momentos más neurálgicos, ¿vale? O sea, cuando estaba más caliente todo, ¿no? El posible debate o la interlocución, o simplemente el desahogo de ese paciente, de esa persona que estaba intimando y estaba contando cosas suyas, personales, de su foro interno, a todos los niveles, ¿no? Sueños, deseos, miedos, paranoias, complejos, todo esto dentro del mundo del alma que todos tenemos, no en una medida ni en otra. Pues él veía que también los silencios, las dudas, las desviaciones, reconocimientos velados, todo esto perturbaba el discurso, ¿no? Discurso de los que eran sus pacientes. Pese a su buena conducta, los sujetos se encontraban incapacitados para atenerse a la regla fundamental de la psicoterapia, y ello hasta tanto que las palabras verdaderas les hubiesen liberado efectivamente. Es decir, ellos mismos les costaba pronunciar, les costaba poner nombre a aquello que intentaban decir o aquello que intentaban expresar. ¿Por qué? Porque ahí es donde aparecía la neurosis o aparecía la patología, o no se quería hacer consciente precisamente esa dicotomía, esa falsedad, ¿no? Ese engaño del mal espíritu del demonio que le estaba diciendo una cosa como realidad en su mente, cuando él está viendo ahora que no lo es, ¿no? Entonces, en esta logoterapia es muy interesante, ¿no? También por eso la Iglesia siempre invita al diálogo con los hermanos, al diálogo con los superiores, a la dirección y al acompañamiento espiritual, porque ahí se te quitan un montón de flecos, de trabas, de trampas, de agujeros, de pozos, de vallados inútiles, de, no sé, de precipicios posibles, es decir, de amenazas y de riesgos, para que tu personalidad siga creciendo en estatura, sabiduría y gracia. Y por eso es muy importante, ¿no? Todo lo que es el dialogismo, ¿no? Que al final el logos, el verbo, Cristo es el logos. El logos es la palabra, y una palabra que se da para recibir otra, que es la respuesta de esa palabra, es decir, es diálogo. Y San Agustín incluso, pues la traducción de la Vulgata la traduce como sermones, ¿no? O sea, bueno, San Agustín comentando la Vulgata latina, que es San Juan Crisóstomo, iba a decir, no San... Ay, madre, que no me acuerdo ahora. Dios mío, ayudadme, chicos. La Vulgata latina, San Jerónimo, el padre San Jerónimo, pues era que la tradujo como sermones, ¿no? Sermones, el sermón. Yo hablo de Dios, ¿no? Pero el sermón está recibiendo una escucha. En esa escucha de la palabra se produce ese diálogo donde se va recolocando, uno va viéndose como en un espejo y va haciendo examen de conciencia, va teniendo intuiciones espirituales para hacer el bien, va teniendo fortaleza mental o argumentos para combatir el mal. Es decir, es importantísima la palabra. Todo fue hecho. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, dabar. Todo fue hecho por la palabra, ¿no? Verbum caro factum est. Y el verbo se hace carne precisamente para que esas palabras verdaderas en nosotros puedan también ir colocando, ¿no? Este foco de la resistencia nuestra, de no sentirnos libres espiritualmente para conocer nuestros conflictos emocionales, nuestros propios problemas internos, y ponerles nombre y poder así liberarnos y llegar a esa verdad completa, ¿no? Que aquí este autor nos revela. Bueno, pues estos sujetos estaban incapacitados, ¿no? En psicoterapia. ¿Por qué? Porque se veían como perturbados, bloqueados, ¿no? En muchos momentos por este discurso, dentro de este diálogo, por todo lo que estaban teniendo, ¿no? De problemática interna, ¿no? Una resistencia que no emana del yo consciente, porque no era un problema cuando hacía un silencio el médico, ¿no? El terapeuta en este caso, pues el otro se quedaba parado y no sabía muy bien cómo era, porque hay un problema ahí, hay un bloqueo, ¿no? Si no fluye.
Pensamiento no fluye porque no sabes, hay dudas, hay bloqueos, hay trampas del demonio en tu psique. Esto es importante saberlo, ¿no? Se opone en consecuencia al reconocimiento de la verdad. Es decir, una resistencia que no emana del yo consciente siempre se opone a la verdad. Esto es importantísimo. Y por eso tienes que decirla tú y ponerle palabra a tu problema, identificar tu tara, identificar tu amenaza, el arma que más que tienes que es peligrosa, o bien el escudo que tienes roto, o bien la grieta que tienes en el muro, en la muralla interior de tu castillo interior en tu vida espiritual. Tienes que ponerle nombre y saber que ese es el combate que tienes que hacer siempre consciente, siempre en el terreno de lo consciente. ¿Por qué? Porque la resistencia solo puede ser vencida, y vencida significa liberada en el fondo, solo te vas a poder liberar cuando la resistencia termina, cuando la resistencia muere. ¿Y cómo va a morir? Siempre en el terreno del yo consciente, ¿vale? Y por lo tanto, otro sujeto viene a interponerse entre ellos en lo que aspira a la luz de la conciencia. Hay un censor que aparece, selecciona tan solo aquello que no es excesivamente penoso para el yo. Es decir, entonces ahí comienza la censura, que eres tú mismo. O sea, hay una autocensura y parece ser que es como que no descubres que tu problema tienes que sacarlo a la luz. Esto es como los demonios, ¿no? El Señor, que había un mudo y quita el demonio al mudo para que el mudo hable. El mudo no puede ser eternamente mudo, tiene que hablar. Y para hablar tiene que comenzar a hablar, tiene que ser curado de esa mudez, ¿no? De ese demonio mudo. Pero además, cuando comienza a hablar, pues tartamudea, no habla del todo, no completa las frases, está dudoso, va, ¿no?, a matacaballo. Hay interferencias, ¿no?, en todo su discurso, en toda su dialéctica. ¿Por qué? Porque no hay, no hay una verdadera sanación o reconocimiento de los problemas del yo, de esas raíces malignas, de esas resistencias que su yo está poniendo. Y además le cuesta mucho, se avergüenza por el amor propio que tenemos y por la falta de humildad que tenemos, se avergüenza de esas partes más oscuras y más taradas y más relocas que tenemos todos en nuestro interior, y se avergüenza y no quiere exponerlas a los demás, ¿no? En este caso, a alguien, a un confesor, a una persona, por supuesto, adulta en la fe, que sea responsable, que guarde el secreto, o sea, ¿no?, para poder hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, venga, proseguimos. Si habéis aguantado hasta este momento del vídeo, sois unos campeones. Impresionante. Formación cristiana católica a tope. Este fenómeno de la resistencia católica con Freud, ¿no? Esto tiene tela. Pero sí, también el Señor sabe aprovecharse de los que son, pues eso, a saber de qué cuerdas, ¿no?, tan extrañas y ajenas al cristianismo. Pero estamos hablando dentro de la psicología, ¿no? Todos los aspectos que el cristianismo, la psicología cristiana, puede acoger y recibir para bien nuestro, ¿no?, para bien del creyente. Bueno, pues ha descubierto, por lo tanto, en los casos patológicos, en este fenómeno de la resistencia, Freud, que lo vemos operar igualmente en otras muchas situaciones. Este fenómeno, ¿vale?, lo ha descubierto él, y se opera en muchas otras situaciones. Imaginaos en la llamada vocacional, en la relación con los superiores, ¿no?, en la relación con la autoridad, en el tema de la obediencia, ¿no?, el tema del respeto, el tema de la sinceridad, la lealtad, ¿no?, a los que, el tema de guardar secreto, de ser una persona prudente, no casta, también en pensamientos, en palabras, para no ocasionar daño o mal, ¿no?, o no ser imprudente, etcétera. O sea, aquí está todo este mundo y hay mucha resistencia. Por eso siempre tenemos que perfeccionarnos y crecer y mejorar, ¿no?, como personas, porque muchas veces seguimos patrones, ¿no?, o maneras de ser que no son cristianas, que no son católicas, que no forman parte, vamos a decir, del cristiano adulto, del cristiano maduro, ¿no? Basta observar las reacciones de pudor, por ejemplo, para reconocer en ellas estos mismos procesos de defensa, de selección. El hombre oculta a sus propios ojos y a los demás todo aquello que amenaza con disminuirle y hacerle sufrir. Esto es evidente, es un principio también fantástico, ¿no? Como animales que somos, ¿no? Animales racionales, sí, pero animales, pues tenemos también ese temor, ¿no?, a perder la vida, ese instinto de supervivencia. Pero fijaros aquí en el terreno de lo espiritual, del yo, y el yo no quiere sufrir, el yo no quiere recibir ninguna mirada crítica, no quiere, no, los respetos humanos, estos malignos y diabólicos respetos humanos aparecen aquí. Yo, como no quiero sufrir, no quiero que nadie me diga, no quiero que nadie tal, quiero tener esta apariencia, no esta otra, no quiero aparecer tal y como soy ante los demás, sino aquí me comporto de un modo, aquí de otro, aquí de otro. No hay una película con un actor que llega a presentar hasta 8 papeles, ¿no?, algo así, en la misma persona, ¿no? Pues algo parecido, ¿no?
un esquizofrénico plus, ¿no? Poliédrico, sí. Bueno, pues esto también es un principio y como no queremos sufrir, pues nos resistimos. ¿A qué? A la conversión. Por lo tanto, solo está convertido el que lucha contra la resistencia, el que lucha y la combate en el terreno del yo consciente, el que lucha por llegar a la verdad completa de sí mismo para ser liberado de todos los procesos, ¿no? De obsesivos, de neuróticos, cualquier proceso, ¿no? Cualquier tendencia psicológica que perturbe a la persona, ¿no? Para pasar del ser pubertad, de la pubertad, sí, de la adolescencia al ser adulto. Y bueno, aquí seguimos, ¿no? La resistencia, lo mismo que el pudor, es un fenómeno normal. Estamos analizando el tema del pudor. Y es normal, es natural, por supuesto, es una resistencia que es parte de la naturaleza, representa una reacción defensiva de la salud, o sea, de que no quiero que me hagan daño y no quiero que nadie conozca lo más íntimo de mí, ¿no? Lo más íntimo de mi intimidad, solo pertenece a Dios, ¿no? Por eso el foro interno hay que ser tan escrupuloso y tan cariñoso con todo lo que una persona te pueda decir en su foro interno, ¿no? Y desde sus cosas personales, y por eso la confesión sacramental es algo solo entre Dios y el ministro, o sea, entre el ministro y Dios y la persona, es decir, ahí se queda todo en la confesión sacramental, ¿no? Yo es una de las cosas que más he admirado siempre cuando ejercía el sacerdocio, realmente el pudor y el amor de Cristo para escuchar a cada persona y ofrecerle el perdón y la paz que necesita independientemente de los actos realizados, de los actos morales, malos o inmorales, o de sí, de los pecados cometidos, ¿no? Pues eso, hay una reacción ahí y tal. De esta misma manera es como el convertido se defiende contra Dios. Fijaros que aquí estamos hablando de que la experiencia religiosa te coloca a Dios como enemigo. O sea, en los inicios, en la conversión, así como por un lado puede ser muy dulce y puedes considerar que va a ser el mejor amigo de tu alma, al inicio también tienes en esa potencialidad de Dios que se expresa también, hemos dicho antes, desde el santo temor, en el temblor, en el pavor, en la conciencia de que tú eres pequeño ante lo más grande, que Dios está delante de ti, que te está llamando, que te está mirando, que te va a pedir algo, te va a exigir una boca, una llamada, un camino. Bueno, pues te conviertes, ¿no? Y te pones contra él. No hay una defensa de Dios, ¿no? ¿Y es por qué? Porque esta intrusión desorganiza una personalidad costosamente edificada, tu hombre viejo, en el curso de experiencias y de compromisos anteriores. Todos tenemos una vida, un pasado, un baúl de los recuerdos, ¿no? Escenas dramáticas y traumáticas y no solo logros, éxitos y bonanzas, y por lo tanto todo eso está ahí, todo eso influye y confluye en este momento. Confluye en este momento crítico de inicio de conversión, ¿no? Cristiana. Aquí también la resistencia representa una crítica espontánea que emana del centro mismo de la personalidad. Esto es importante. Entonces, la resistencia siempre está ahí en el centro y esa es la que tiene que caer. Es como si fuera el búnker de Satanás, prácticamente. O sea, en el centro de la personalidad está el búnker de Satanás, ¿no? Y tenemos que destruirlo. Y por eso los diarios espirituales de los santos, no sé, de cualquiera, que pueda narrar un poquito su vida espiritual, básicamente se trata de esto, ¿eh? De reconocer dónde están esos sótanos oscuros, esos búnkeres donde Satanás se esconde en tu intimidad para destruirle allí. Porque es ahí donde se tiene que organizar o reorganizar la vida de Cristo, la vida cristiana. Es allí donde Cristo tiene que crecer, donde antes estaba Satanás en una tumbona y feliz tranquilamente porque nadie le molestaba. Ahora tú has ido allí y el Espíritu Santo ha llegado y le remueve de su sitio y le expulsa, ¿no? Es si foras, ¿no? Sal de él, in nomine Christi, vete de aquí, sal fuera, ¿no? Sal de mí y no vuelvas, ¿no? Surge la sedimentación, por lo tanto, que durante largos años los pensamientos y las opciones vitales no han cesado de acumular en el preconsciente. En el preconsciente. Y un principio aquí también que se puede dilucidar, ¿no? Intuir o deducir, mejor dicho, sería también eso. Cuantos más años pasan, vamos a decir, viviendo la vida sin Dios o a espaldas de Dios o sin seguir, ¿no? Los criterios, los mandamientos de Dios, sin acercarte a Dios, bueno, pues más vas a acumular sedimentos, ¿no? Que son contrarios en el preconsciente, en el inconsciente, en el subconsciente, llámale como quieras, pero que van a estar conformando, ¿no? Y forzando tus hábitos de conducta y que van a después suponer unas resistencias mayores, ¿no? Y unos cambios mucho más difíciles, ¿no? Y complejos. De hecho, por eso
se dice, ¿no? Cuanto más joven es uno, mejor para moldear tu personalidad en el bien, ¿no? Pero cuando ya comienzas a pactar con Satanás aquí, allá, en lo otro, en el vicio este, en lo otro, eso siempre, o costumbres, ¿no? Que uno tiene, formas de pensar, formas de mirar, formas de valorar las cosas, formas de hablar con los demás, formas de escuchar, no a otros, todo eso influye, donde has crecido, donde también culturalmente, ¿no? Todo tu ámbito familiar, tu ámbito social, pues eso, cuantos más años pasan en donde de algún modo has sido una especie de Tarzán, vamos a decir, de animal de la selva, no sin educar, es decir, eh, crecer en la verdad que la iglesia te expone y por eso te educa en sus catequesis, en la vida litúrgica, en la vida sacramental, en la vida pastoral. Bueno, pues cuanto más lejos de la iglesia se podría decir, y más tarde inicias tu camino de conversión, más riesgo hay después de cambio verdadero, real, de conversión auténtica. ¿Por qué? Porque ya tienes unos cimientos y una personalidad muy aferrada a tus sedimentos, a todo lo que tú estabas teniendo antes, a tus pensamientos y opciones de vida anteriores, ¿no? Por sí misma, dice, la razón está abierta a la verdad, pero se le oponen recuerdos afectivos, potentísimos, ¿no? En el momento estamos hablando de la resistencia contra la conversión. Por lo tanto, Dios se vuelve casi como un enemigo, aparecen recuerdos afectivos por todas partes y por un lado la razón ya está abierta a esta luz nueva que viene de la fe, pero por otro lado los recuerdos afectivos te remueven y te bloquean o te dicen, no, no, hasta aquí, no, yo tengo que pactar, tengo que negociar, a ver qué me va a pedir este, ¿no? A ver qué es lo que ahora quiere de mí. No, no, que busque a otro, no. Si me pide esto, no, esto es demasiado. No, mejor te doy esto otro y no esto que tengo aquí escondido. Es decir, ahí comienza toda la manipulación y toda la negociación, ¿no? Posible con Dios, que sabemos que nunca vas a ganar ni a vencer, porque solo Dios es Dios. Y si vences tú, malo, quiere decir que vas a estar más años en el purgatorio o bien en el infierno, lo cual no te lo aconsejo, debe ser terrible. La vehemencia, por lo tanto, hay que ser dóciles, ¿no? Obedientes y humildes, dóciles, obedientes y humildes a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios y a la jerarquía, a la santa jerarquía de la Iglesia Católica. La vehemencia profundamente afectiva de la resistencia se manifiesta en juicios de valor espontáneos tales como se encuentran dispersos en la obra de Claudel. Dice, es demasiado absurdo, es demasiado estúpido, es demasiado vergonzoso. O sea, que Dios a mí ahora, no sé, soy ingeniero de telecomunicaciones, soy astronauta, ¿no? Y el Señor me pide meterme a monje, ¿no? A la trapa, a ser trapense, o a la orden benedictina, al Valle de los Caídos, a reparar y a rezar para la reconciliación de los pueblos allí y tal, ¿no? Y dejar atrás todo lo que he hecho hasta ahora y todo. Parece absurdo, ¿no? O que Dios me pide algo estúpido, no sé, irme de misión con mi familia a un país muy pobre, muy tal, donde nadie iría, ¿no? Por motivos, vamos a decir, puramente humanos o materiales. Bueno, parece vergonzoso, ¿no? Que me está diciendo a mí, con cómo soy yo, si yo soy muy pecador. Tú has visto cómo soy yo, si tengo una lista enorme, tengo un currículum de pecados que no me gana ni, vamos, ni Cristiano Ronaldo en las cosas buenas del fútbol. Es decir, lo mío es terrible, ¿no? Entonces, todas esas imágenes que tenemos, autoimágenes, autoevaluaciones, que son deformadas, son parciales, son sesgadas, pues no son los primeros juicios que emitimos, ¿no? Y los recuerdos afectivos vienen como a dar potencialidad ahí. ¿Para qué? Para no cumplir la voluntad de Dios. O sea, son las argucias de la razón débil, frágil, pecadora, la nuestra, la humana, para no cumplir la voluntad de Dios, para no seguir las razones de Dios. Que Dios siempre tiene razones que superan nuestras razones y superan nuestra razón. Y más la fe, con la fe el Señor está pidiendo siempre todo y para todos y a todas horas. Que no tiene límite la exigencia del Santo Evangelio, ¿no? El límite no existe. El martirio es la gloria del cielo, o sea, es como no hay límite, es siempre ascendente y es siempre triunfante y es siempre abierta al universo de Dios, que es la Santísima Trinidad, a contemplar la gloria de Dios en la alegría de sus bienaventurados, de sus santos y de sus apóstoles, ¿no? Entonces, al no haber parada y no haber ningún reposo, pues o te abres a Dios o te bloqueas y te vas para abajo. Es decir, o asciendes o te vas con Cristo caminando sobre las aguas con el fuego de su espíritu, ¿no? Y te fías de Él porque Él es Dios, Señor de tu historia, o siempre vas a decir que no, que siempre hay algo absurdo o algo estúpido, no algo vergonzoso, ¿no? Y te vas a justificar.
Siempre te vas a justificar, no, aún me falta esto, no, tengo que hacer este curso, no, voy a ir mañana, no, mejor en otro día tal, no, ahora esta limosna, ¿para qué? ¿Y por qué tengo que hacer esta obra con esta persona si ni la conozco? Tal? Es decir, no, es demasiado, ¿no? Me pides mucho. Todo esto no son perfectas justificaciones para no cumplir la voluntad de Dios y por lo tanto para ser infeliz. Este tipo de resistencias uno tiene que verlas, tiene que detectarlas y contrariarlas, ir a por él, ir a por ellas, porque sabemos que Dios es tu amigo, es tu confidente y es tu mejor, vamos a decir, empresa, es el garante de tu éxito, del éxito espiritual, es decir, de la felicidad del alma, ¿no? Y de la felicidad de los tuyos y de las personas a las que conozcas en este mundo. La llamada de los profetas, digo, aquí es un ejemplo, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento, de primera siempre le ponen razones, no, pero si yo no sé ni hablar, ¿no? Decía Moisés, yo no sé ni hablar. Igual tenía toda la razón. A nivel natural no sé hablar ya, pero es que Dios no te ha elegido porque sepas hablar, te ha elegido porque le ha dado la realísima gana. Es un valor, es una intención sobrenatural la que Dios pone en ti. Ya te conoce de sobra, ya sabe los talentos que tienes. Si tienes uno, medio, dos, cuatro o 8.000. Eso le da igual a Dios. El tema es que te está llamando a ti y tú tienes que responder a Dios con tus talentos, con los que Él te ha dado a ti. No al vecino, no al prójimo, no al hermano, no a la parienta o al pariente de turno. No, a ti personalmente. Entonces, bueno, los profetas inmediatamente eran contestatarios también, eran rebeldes. Inmediatamente proferían, profetizaban, pero contra Dios. Decían, Señor, a mí no, elige a otro, yo no puede ser, no puede ser, ¿no? Y bueno, y más sabiendo el final que muchos los profetas verdaderos tenían, ¿no? En el antiguo Israel, ¿no? A casi todos les masacraban, les mataban, ¿no? les deportaban, les tenían por verdaderos profetas, ¿no? En muchas ocasiones y fantásticamente acogidos, pero a la hora de la verdad, por ser verdaderos profetas, siempre eran despreciados, ¿no? Y así lo dice Cristo, ¿no? También como Mesías del Señor. Bueno, la perspectiva de nuestro tema, por lo tanto, que es resistencias contra la conversión, aquí lo vamos a dejar. Valdría la pena estudiar con detenimiento el sentido del pudor religioso. Es maravilloso el pudor religioso, o sea, lo que Dios me hace experimentar y sentir que puedo compartir con muy pocas personas porque me da pudor. Es algo tan íntimo, tan impresionante y tan grande la experiencia de Dios, que en el fondo Dios te pide que la compartas con personas que van a entenderla. No le puedes dar las perlas a los cerdos. No le puedes dar las perlas a los cerdos, dijo el Señor, ¿no? Entonces, las perlas de la gracia del reino de Dios tienes que saber compartirlas. Yo aquí en la red las comparto, seguro que hay más de un cerdo y más de dos. Hay piaras enteras viendo vídeos, ¿no? A todas horas. Pero no me refiero a cosas íntimas, cosas personales. Es maravilloso también saber que el Señor, que tú también, y yo también hemos sido cerdos en muchos momentos, y hemos estado en las piaras y hemos estado con los demonios allí, pululando. No, con esto no me refiero a nadie en particular, pero todos somos pecadores y venimos del barro, y venimos de Adán y de Eva, y por lo tanto Cristo, el nuevo Adán, y María Santísima, la nueva Eva, tienen que crecer en nosotros. ¿Cómo así? A través de este pudor religioso, de esta formación religiosa, de esta experiencia preciosa, ¿no? Que es sentir que la fragilidad que somos ha sido escogida por Dios, elegida por Dios, para hacer de nosotros grandes y virtuosos, ¿no? Adoradores, discípulos del Señor, punto. Pecadores, sí, siempre, pero adoradores y discípulos virtuosos del Señor, discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque hemos crecido en las perlas, hemos querido ser más perlas que cerdos, ¿no? Hemos querido vivir en la vida espiritual sin, ¿cómo decir?, sin reservarnos, sin caducarnos, mejor dicho, sin oxidarnos para que nuestra personalidad siga poniéndose en juego, ¿no? En las cosas sagradas, en las cosas de Dios, siempre en oración y en formación continuas. Y por eso podíamos seguir creciendo y aludo con esto a la resistencia que tenemos que hacer, ¿no? A las resistencias, es decir, tenemos que aniquilar las resistencias, destruir las resistencias o transformar, si queréis, transformar las resistencias en una catapulta increíble que me lleve siempre a la docilidad, la obediencia y la humildad con Dios, que es al final el diálogo del profeta con Dios. Al final asiente, le realiza el homenaje de su entendimiento consciente y de su voluntad, porque dice, solo tú eres Dios, solo tú eres altísimo. Así lo hizo Abraham y Moisés y todos los patriarcas, así lo hizo San José cuando le viene el ángel y le dice, oye, ahí no se puso a protestar San José, ella dijo, asintió con una fe digna, maravillosa, virtuosa,
potentísima para ser el padre putativo de Jesús, hacer las veces de papá suyo en la tierra, ponerle nombre en el día de su circuncisión y así cuidarle y protegerle todos los días de su vida mientras Dios le tuviera a su cargo, ¿no? Entonces es maravilloso ver cómo los hombres de Dios siempre van a seguir formándose en esta dimensión de la oración y de la formación, pero en docilidad, en humildad, en obediencia, para aniquilar y destruir toda resistencia, toda resistencia. ¿Y de qué fragilidad interior es ello un signo, no? Dice aquí que es más intenso y profundo aún que el pudor sexual, por supuesto, ¿no? Y esta fragilidad interior de la religión, del acto religioso, pues es precisamente un signo de que Dios nos ha hecho y de que Dios es más potente incluso que las pulsiones más fuertes que tenemos, como puede ser la pulsión sexual, ¿no? U otras pulsiones que tenemos, y el pudor religioso es más potente, ¿no? Y la acción de Dios, el centro de nuestra personalidad, en nuestros afectos, ¿no? Bueno, el siguiente punto será del trauma afectivo a la reestructuración de la persona. Nos quedan otros 2-3 puntos dentro de este capítulo, pero yo creo que es maravilloso seguir ahondando, seguir haciéndolo con mucha paz, con mucha armonía, sin pretender cansarnos mucho. Intento no superar más de 1 hora en los vídeos, a veces las supero, pero bueno, básicamente quiero dar lo mejor de mí en este aspecto. Yo creo que siempre se aportan cosas nuevas, elementos nuevos. Son palabras también técnicas, a veces de un lenguaje pues propio de la psicología, etcétera, pero que intento pues mezclarlo, ¿no? Con las notas, con los aditivos y complementos del Evangelio o experiencias personales que nos pueden ir ayudando, ¿no? Comentarios constantes sobre lo que voy analizando, leyendo en este trabajo formativo, para que ustedes también puedan decir efectivamente qué grande es Dios, ¿no? Al final, todo es para darte más ganas y más sed de Dios, más sed de rezar, más sed de adorar, más sed de estar ahí al pie de la cruz, ¿no? Recibiendo las gracias necesarias para seguir testimoniando en tu vida, en tu día a día, al Señor en todo momento, sin cansarte nunca, porque el amor ni cansa ni se cansa. Pues Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan bendiciendo y sigan atrayendo muchas gracias celestiales a vuestro corazón, siempre con el rosario en mano y sobre todo en el corazón, y desgranándolo con los dedos, para que el triunfo del corazón inmaculado de María mande a todos estos herejes cismáticos y apóstatas de las redes actuales al mismísimo lugar, ¿eh? No, para que se conviertan y vivan, que es lo que el Señor quiere, y que dejen de decir tantas barbaridades y que se analicen un poquito las patologías graves que tienen ahí de fondo, ¿eh? Venga, Cristo siga con nosotros, Cristo verdaderamente alfa y omega, Cristo ayer, hoy y siempre. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el corazón inmaculado de María! Y hasta la próxima.